Y estamos aquí en esta ceremonia de lanzamiento del libro Archivo de lo Desconocido, escrito por el senador de la República, Camilo Escalona Medina. Para hacer las presentaciones protocolares, dejo con ustedes al secretario de la Oficina Senatorial en Chiloé, don Pablo Giordano. Buenas tardes. Estimadas autoridades presentes, señor Nelson Águila, bienvenido. Don Pedro Andrade, bienvenido. Concejala de Quillota, Gabriela González, bienvenida. Cristian Ampuero, concejal de Leche, bienvenido. Amigos y amigas, funcionarios públicos, estimados dirigentes, don Luis Ampuero, bienvenido. Dirigentes vecinales, sociales de la comuna de Castro, tengan ustedes una muy buena acogida en este lanzamiento. Queremos agradecer su presencia en esta ocasión, donde compartiremos la novela del senador por la región, Camilo Escalona, que también dedica parte de su tiempo a escribir, en este caso la obra Archivo Desconocido. El autor, a través de una prosa enérgica, nos conduce hasta las sólidas trastiendas de la pasada dictadura militar en nuestro país, echando luz sobre los presuntos ganadores del régimen, antiguos aduladores, verdugos de palacio, criaturas hoy borrosas y amenazadas por el olvido. Los hechos relatados en esta novela mezclan realidad y ficción. Muchos de los casos relatados aquí pasaron tal cual se narran. Otros nunca ocurrieron, pero parece definitivo que hubiesen transcurrido. Archivo Desconocido es un cuerpo de relatos escrito de manera ágil, cruda y directa. Hoy nos acompañan dos amigos, dos destacadas figuras de la cultura de la isla de Chiloé, que han querido estar presentes comentando esta obra. Nos referimos al profesor de castellano, escritor y poeta Antonio Torres, y al profesor de Ciencias Sociales, investigador y presidente de la Red de Cultura de Chiloé, Armando Bamondes. A continuación, escucharemos al escritor y poeta encargado del Archivo Chiloé, Antonio Torres, quien nos entregará su comentario. Bien. Muy buenas tardes. Voy a presentar este libro. Emocionante para mí, por la figura que representan a nuestro senador. Voy a partir con un poeta que ilustra la época que vivimos muchos y que relata el libro también, como epígrafe, digamos. Un poema de Aristóteles, España, que estuvo en Dawson a los 17 años, 16 o 17 años. Bajamos de la barcaza con las manos en alto a una playa triste y desconocida. La primavera cerraba sus puertas. El viento nocturno sacudió de pronto mi cabeza rapada. El silencio. Esa larga fila de confinados que subía a los camiones de la Armada Nacional marchando cerca de las 12 de la noche del 11 de septiembre de 1973 en Isla Dawson. Viajamos por un camino pantanoso que me parecía una larga carretera con destino a la muerte. Un camino con piedras y soldados. El ruido del motor es una carcajada. Mi abrigo café tiene barro y benzina. Nos rodean. Bajamos del camión. 1, 2, 3 kilómetros. Cerca del mar. Y de la nada, ¿qué será de Chile hasta ahora? ¿Veremos el sol mañana? Se escuchan voces de mando y entramos a un callejón esquizofrénico que nos lleva al campo de concentración. Se encienden focos amarillos a nuestro paso. Las ventanas de la vida se abren y se cierran. El libro de Camilo Escalona me hace reflexionar acerca de la producción chilena de las últimas décadas, digamos, aquella que tiene relación con el discurso testimonial, cronístico, o simplemente el que registra los acontecimientos y cuyas características varían, como se puede apreciar si se medita un poco y se mira para atrás. Durante la dictadura se dan una serie de discursos literarios. El más potente y el que más rápido podía llegar a la masa popular era el poético. En peñas, en recitales, en eventos políticos, el poema era conmovedor y efectivo.
Novelas y prosa en general van a tener que esperar su turno, por razones lógicas. Ni siquiera un cuento breve era útil cuando se trataba de arrojar al auditorio una serie de relampagazos que buscaban abrir ojos y corazones, considerando además que, como los vendedores ambulantes, había que salir muchas veces arrancando de los represores, como cuando los vendedores ambulantes ven que llegan los carabineros y pescan en un pañito, envuelven todo y arrancan. Entonces los poemas eran los más efectivos. Estos poemas, estos libros, esta poesía iba desde el poema bien arropado de imágenes y metáforas. Habían poemas que hablaban, por ejemplo, de las montañas áridas y desoladas, y las cuales no podían dar lugar ni siquiera a las malezas, aludiendo a la dictadura militar. Pero eso lo entendía el escritor nomás. Entonces, leer eso en un acto público, en una peña que buscaba abrir conciencia, no nos servía. Raúl Zurita, por ejemplo, andaba con sus poemas de las vacas y los laceadores de vacas, que era una alusión a la dictadura. Pero eso lo entendía él nomás. No nos servía a nosotros. Entonces, habían desde poemas que iban con imágenes y metáforas bien arropadas a los que eran bien directos. José María Memet, por ejemplo, de repente un poeta un poco olvidado, pero se atrevió en el año 1976 o 77 a publicar Bajo amenaza. Y eran poemas directos, pero poéticos. Y también estaban los panfletarios, ¿no?, donde era ya consigna política y todo lo demás contra la dictadura. Dependía hacer esto, claro, del grado de compromiso y el marcador personal del temor que hubiera, y los versos de Peña y Ercitales usualmente iban a la yugular. Admirábamos la obra, como decía Zurita, pero donde no se dejaba títere con cabeza, y la única manera que encontrar, es como, yo me recuerdo que en el libro de Dante Montiel y Renato Cárdenas acerca de los cholos y beliche, se dice que los indígenas descubrieron que una forma de por lo menos hacerle algún daño a los españoles era devolverles sus miedos, y por eso inventaron el tema de los brujos en la revista Provincia, y los españoles le tenían miedo a los brujos. Entonces, lo mismo pensaba yo con la matraca, haciendo un símil. Por lo menos hacerle un poquito de daño era poner a estos superhéroes que aparecían en la matraca, y si lo habían visto borrachito por ahí, o si lo habían visto comiendo chivo, como se dice acá, le ponían con nombre, con apellido, aunque sea inventado, pero era hacerle daño. Bueno, ahí servía más la prosa. No, un poema no es para que el lector esté leyendo eso. Le gustaba copuchar, en una especie de farándula de otro tipo en esos tiempos. Incluso había gente que no veía la hora que salga el siguiente número de la matraca, como testigo, como personaje, y tal vez asumiendo como objetivo precisamente el hecho de poner ante los ojos de los que aún se niegan a ver los acontecimientos que todavía hoy nos tienen con la mirada hacia el pasado. Así, el tema de la transición, el atentado, cuentos del infierno, y hoy día estos relatos de archivo desconocido. Sorprenden estos relatos, escritos con un estilo directo y fluido. Nótese que cada texto alude a especies de arquetipos humanos de la época, con lo cual se atribuyen rasgos como la soberbia, el machismo, la prepotencia, etc., en un individuo, y que se hacen extensivos a todos los cuescos, chicagos, arribistas, soplones y oportunistas que abundaron en la dictadura y que, como parte esencial del engranaje humano, deben estar aún por ahí arrojando su semilla por la patria. Bien, quiero primero que todo saludar al senador de la República, compañero Camilo Escalona, a los señores alcaldes que se encuentran presentes, autoridades, hay representados también en instituciones, servicios públicos. Sin duda que este libro es y será un gran valor, un gran referente para quienes vivimos esa época ya aludida, o también para quienes todavía le falta por conocer esa historia del pasado. Pero lo valioso es, y más que todo,
es la riqueza espiritual del autor, de la persona que lo escribió. En este caso, el compañero Camilo Escalona, que lógicamente en este libro él de alguna manera puede vaciar lo que son sus sentimientos, lo que es su forma de pensar, de ver la vida y de compartir todos estos dramas que se ocasionaron en el pasado. Yo diría que tiene entonces dos valores. Uno que es desde el punto de vista literario, artístico, espiritual, pero también está el contenido de este libro, la cual lo leía de manera rápida y veía que también es un inmenso aporte al conocimiento de la historia de nuestro país. Una historia que yo analizaba y me daba cuenta de que en el siglo XX, lamentablemente, son muy pocos los historiadores que se atrevieron a escribir hasta antes de los años 80. Más bien pareciera que esos historiadores estuvieron escondidos en alguna parte y no pudieron o no quisieron escribir sobre la historia de nuestro país. Se carece de muchísimos antecedentes. Gracias a Dios surgió, después incluso de la misma dictadura, como bien decía Toñito, muchos escritores, poetas, muchos historiadores, la cual hizo bien porque se atrevieron, se levantaron para escribir lo que el país no conocía. La historia desconocida de este país, hecho con la sangre y con el sudor de muchos hermanos nuestros, que un día, casi a pata pelada, partieron para la Patagonia embarcándose en los barcos de carbón durante días, arriesgando la vida sin saber dónde llegaban, porque cuando llegaban allá apenas eran niños de 14, 15 años. Y esa historia a mí me conmueve y fue la que me formó. Al llegar allá, las mujeres eran recibidas como empleadas domésticas, las nanas, y recibidas ocurriéndoles miles de cosas. Unas tuvieron la suerte de caer en buenas manos, las otras se perdieron para siempre en el comercio sexual y muchas otras cosas de la explotación humana. Los hombres, los niños, este grupo de chilotes deambulaban por los campos de la Patagonia buscando trabajo de ovejero, de alambradores, ayudantes de panadero, de cocinero, en fin, tantos temas. Hasta que sobrevino esa historia que don Camilo se atreve a escribir, posteriormente, por cierto. Pero esa historia que no se escribió, francamente, hay muy poco respecto de ello. Cuando estos hombres quisieron de alguna manera solicitar apenas horarios dignos, salarios más justos, tratos más humanos, sobrevino la matanza de la Patagonia, que todos conocemos. Allí los años crudos del 19, del 20, del 21, donde fueron masacrados los galpones de Quila, una vez más víctimas de los patrones. Da pena mirar a nuestra gente a pata pelada, con bota de goma y con poncho, cuando apenas sabían leer y escribir y eran juzgados por ser extremistas y políticos de la época. Nosotros sabemos desde qué punto de vista podía haber sido mirado así. Atropellado. Y lo que más me duele, donde los gobiernos chilenos y argentinos guardaron hondo silencio para ocultar las muertes de tantos hermanos nuestros. Las masacres, también los incendios de la casa de los obreros de Magallanes, de Puerto Natales. ¿Y por qué no olvidar de tantos chilotes que a veces no sabemos, que se fueron a trabajar también a principios del siglo, fines del siglo XIX, a las salitreras? Allá hay muchas cruces que todavía llevan sus nombres, en distintos cementerios, como Pampa Unión y otros, donde están todavía las familias Sotomayores, están los Ojeda, están los Barrientos, están los Sotomayores, están los Pérez, están los Barría, tantos hermanos nuestros que quedaron en el silencio y la soledad del desierto. Allí están, nunca más regresaron. Y lo peor, que nunca nuestras familias supieron qué les pasó a ellos. Más bien creyeron de que algo mítico, algo fantástico habría sucedido con ellos, que nunca más retornaron. Tenemos a los trabajadores a principios del siglo XX, hacia Valdivia, hombres que pusieron su sudor y todo su sacrificio en Osorno, en Yanquihue, comiendo
Muchas veces en una fuente de madera comían 3 o 4 personas, con distintas cucharas, pero en la misma fuente, y durmiendo en el suelo. Historias que al parecer no han sido escritas. Aquellos trabajadores de la cordillera, aquellos vaqueros que daban su vida, aquellos alerceros, los cholgueros, los loberos, son historias que bien vale la pena contarlas, como lo ha contado don Camilo Escalona. Él tiene la experiencia de aquel estudiante de secundaria que también se puso en el liderazgo en su momento, determinado durante los años del compañero Salvador Allende. Y por eso me recordaba cuando me correspondió hacer parte de esta presentación. Me recordaban los libros que escribió el compañero Allende, La realidad socioeconómica de América Latina, donde él es uno de los primeros que se atreve también a contar la historia de los pobres de este país. Porque aquí todos los pobres son o curados, son ladrones, en este país tienen todas las mañas del mundo. Pero el compañero Allende lo veía de otra manera. El curado no es curado porque quiere ser curado, sino que porque no tiene los elementos ese en su casa y en su familia que puede encontrar en el bar de la esquina, donde está el calentador, donde está la persona que lo atiende y donde está la tranquilidad. Porque saliendo del trago viene la verdadera realidad, que es la familia y el hogar. Y así, muchas cosas más. Usted lo sabe. Y así fue torturado. Y fue cortado los tendones de sus pies por perros. Y estuvo Armando Ulloa, que lo vio como le abrieron el vientre con cuchillos. Fueron a hacer los ejercicios en su propia casa, poniendo grabaciones fuertes de sus niños llorando para torturarlo. Y así estuvieron presos por mucho tiempo. Hoy mi hermano no puede trabajar porque tiene los brazos molidos cuando se le torturó. Y también sufre mucho del corazón. Estuvo recientemente aquí. O sea, nunca más volvió a ser Arcadio Bamonte el líder de los honestos trabajadores magallánicos. Excusen que me exprese de esa manera, pero si no fuese así, yo creo que el compañero Escalona tampoco lo hubiera escrito. Creo que más de algún momento de sus noches cuando lo escribió, creo que también más de alguna lágrima pudo haber corrido por su mejilla. Es la historia de un pueblo, a la cual también yo le agradezco que lo hayamos convocado en el día de hoy, porque cada día parece que nos cuesta más reunirnos. A veces parece increíble. Cuanto más adversos eran los años, parece que más nos uníamos. Y cuando creímos que la democracia era plena y íbamos a gozar de todas las libertades, más difíciles se nos han hecho para el funcionamiento de las organizaciones sindicales y trabajadores y más difícil se nos ha hecho para podernos reunir. Agradezco y felicito este momento, que gracias a su obra, compañero Camilo Escalona, podemos estar acá. Muchas gracias por haber escuchado estas pobres palabras. No traía nada preparado, porque si no, la verdad es que estaría actuando artificiosamente aquí. Lo que yo quiero es hablar con el corazón, como lo hizo el compañero Escalona en este libro. Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Agradecerle al alcalde del dueño de casa, don Nelson Águila, al alcalde de Chonchi, don Pedro Andrade, que me acompaña, a Albán, con el cual compartimos esta lucha de hace ya sus buenos años. No quería decir décadas para que no... A la concejala de Quillón, Gabriela González. Estaba el concejal de Kemchi, Cristian, pero se fue. A todos los amigos y amigas que han venido en esta ocasión. Este es, si no me engaño, el tercer libro que yo presento en Castro. En el año 99 presenté un ensayo ambicioso que tenía mucha ambición en realidad,
que se llamó Chile, una transición de dos caras, una mirada a nuestra transición. Un libro que hay que mirarlo al año 99, porque todavía teníamos senadores designados, senadores vitalicios, inamovilidad de los comandantes y jefes, Consejo de Seguridad. No debemos olvidar que los enclaves autoritarios recién se terminaron en el año 2005, 15 años después de restablecido el gobierno civil. Entonces, el año 99 tenía una mirada muy crítica y sentía que habíamos avanzado poco, muy poco. Entonces el libro representa esa mirada. Llegó esto porque el otro día presuntuosamente en el Parlamento se armó un debate, ¿no?, a propósito del voto de los chilenos en el exterior. Entonces un senador de derecha dijo, porque la concertación iba a votar en contra, dijo, pero ¿cómo van a votar en contra si aquí en el Senado hemos hecho siempre grandes acuerdos? Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer memoria y empecé a decirle, pero mire, si en realidad de qué tan grande acuerdo hablamos, pues sí, tuvimos hasta el año 2005, tuvimos que esperar para terminar con los senadores designados, con los senadores vitalicios, con la inamovilidad de los comandantes y jefes, con el carácter supraestatal del Consejo de Seguridad Nacional, en fin, enumeré los enclaves. Y los enclaves no es que hayamos dejado de 9 senadores designados 3, no, que no quedó ninguno. No es que de los senadores vitalicios hubiésemos quedado el 0,1 de un senador vitalicio, no quedó ninguno. La inamovilidad de los comandantes y jefes se terminó. El Consejo de Seguridad cambió su carácter. O sea, al final lo que prevaleció fue una mirada democrática que permitió eliminar los enclaves autoritarios. Sobre eso no hubo acuerdo, entre comillas, no hubo consenso. Es una falsedad lo que se dice habitualmente de que hubo grandes consensos, es una mentira. No hubo consenso. Se terminaron con esos enclaves. Y hay uno que permanece hasta hoy, que es el sistema binominal. Y sobre eso no había consenso, no hay acuerdo. Pero no, porque yo creo que la derecha en nuestro país especula y especula demasiado, y se encubre, ¿no?, con la idea de que la transición chilena fue el resultado de consensos que se dieron ahí en el juego parlamentario. Lo que ocurrió desde mi punto de vista es que al final la derecha simplemente tuvo que aceptar que esas eran instituciones incompatibles con la democracia y se terminaron esas instituciones. Fue aquella vez cuando se me ocurrió decirle que Piñera tenía una deuda con los exiliados, y el motivo por el cual la señora vocera me mandó a callar. Por 3 meses dijo que tenía que callar. Entonces, eso me permitió acordarme de otro enclave, porque la Constitución tenía un artículo 8º que establecía la protección ideológica y política de quienes se estimaban peligrosos o humanoides. Y ese enclave también se terminó. Ese lo tuvieron que entregar antes, sí. Lo tuvieron que entregar el año 89, en el primer paquete de reformas constitucionales que se aprobó, estando incluso Pinochet todavía en la moneda, pero ya derrotado por el plebiscito del 5 de octubre del año 88. Y como una medida indispensable para poder enfrentar el proceso de transición que se iniciaba en diciembre del año 89 con las primeras elecciones presidenciales después del año 70. Y sobre eso tampoco hubo acuerdo, porque el artículo 8º se terminó, se derogó. Y durante muchos años la Constitución decía, donde decía 8, decía derogado. Y por ahí, no sé, muchos años después se aprobó otro artículo 8º, pero que no tiene nada que ver con la proscripción ideológica y política. Y a mí me parece que fue malo que se acordara poner un artículo 8º que no tiene nada que ver con el original en ese número 8, porque genera amnesia. Porque era mucho mejor que decía derogado. Ahora hay un artículo que no recuerdo bien cuál es su contenido, pero claro, no tiene el contenido odioso y antidemocrático del artículo 8º. Entonces, me estoy apartando del tema, pero lo que me hace escribir a mí son 2 cosas. Uno, me inquieta la amnesia social. No solamente me inquieta, me asusta. Hay muchos grandes próceres de la historia de la humanidad que han escrito que un pueblo sin memoria es un pueblo de esclavos. Aquí lo voy a repetir acá, no me voy a apropiar de la frase. Hay muchas grandes personas
sabios de la historia de la humanidad que han alertado a los hombres respecto de que el olvido realimenta las condiciones para la esclavitud. Y yo siento que nuestro país está de alguna manera afectado de un cierto grado de amnesia. Hay amnesia en nuestra memoria. Y eso explica muchas cosas. Por ejemplo, se le ha quitado con el tiempo, se ha perdido el valor de la unidad. Ya no se valora la unidad de la misma manera que se valoraba hasta hace poco tiempo atrás. Hay muchas personas que hablan del entendimiento de los demócratas y de la unidad, que sí lo miran más bien como tontos, como que una cosa anticuada, pasada de moda, incómoda incluso. Se ha olvidado la frase de Radomiro Tomic, gran líder de la democracia cristiana, que expresó en su momento: cuando se gana con la derecha, es la derecha es la que gana. Ahora hay gente que, muy suelta de cuerpo, hace alianzas espurias con la derecha. Se olvidó esa enseñanza de Tomic. Se olvidó de que la democracia se perdió porque los demócratas estábamos divididos. Entonces un aspecto esencial de las cosas que me motivan a mí para escribir es la lucha contra la amnesia social. Una especie de niebla que se va instalando, haciendo que perdamos la mirada de las cosas, la correcta perspectiva de las cosas. El fenómeno de los díscolos no sería posible sin el fenómeno de la desmemoria. Es una consecuencia, creo yo, de la amnesia que se ha ido generando en muchos sectores. Y el otro aspecto que me hace escribir es el valor de la persona, es tratar de rescatar el valor de la persona en las más difíciles circunstancias. Por eso que tengo un libro que se llamó En Jaque, que tiene como 80 cuentos más simples que estos que están acá, pero que están referidos a un hecho que ocurrió. Claro, yo lo redacto como quiero, ahí es la libertad del escritor, pero el hecho ocurrió. Yo tenía como 150, no sé, 180 cuentos escritos. Los editores, que son los que al final resuelven, me publicaron como 70. Pasó lo mismo aquí. El editor me sacó un montón, dijo que no, me publicó una parte nomás de los relatos que tenía escritos. Pero recuerdo del libro En Jaque uno que me parece que expresa muy bien lo que yo trato de explicar. Estando detenidos en Dawson, que se han acordado acá ustedes, nuestros presentadores, el ex ministro de Allende, ministro de Educación, don Edgardo Enríquez, se preocupaba a él de su aspecto, de su vestimenta. Entonces lo hacían dormir en unos cátaros, unos camarotes, había una colchoneta, y él se preocupaba siempre de colocar cuidadosamente estirada su camisa, colocaba la colchoneta arriba y se preocupaba de que su camisa estuviese siempre lo más estirada posible. Y se ponía corbata. Y al otro día lo sacaban temprano, lo hacían hacer trabajo forzado, lo hacían hacer las propias las construcciones del campo, las casas, las rejas, lo hacían instalar los troncos y en el barro, terreno pantanoso, con frío, lluvia, aguanieve, y siempre don Edgardo preocupado de su camisa y su corbata. Entonces un día Osvaldo Puxio, en ese tiempo tenía 20 años, Osvaldo Puxio lo habían llevado preso porque estaba en La Moneda junto con su papá, que era secretario de Allende. Osvaldo Puxio le pregunta desde su mirada de joven de 20 años a este gran profesor universitario que había sido rector de la Universidad de Concepción, médico, en fin, un sabio, impertérrito, con su camisa y su corbata. Y le dice: don Edgardo, aquí donde estamos, en estas condiciones, con lo que tenemos que hacer, ¿a usted no le incomoda andar con corbata? Y entonces don Edgardo Enríquez le dice: mire, joven, en este lugar lo que menos me incomoda es la corbata. ¿Ah? O sea,
tenía un sentido. ¿Ah? Tenía un sentido. La corbata y su aspecto era su protesta, era su resistencia en el fondo, ¿no? Era su no sometimiento. Entonces, en los cuentos yo trato de rescatar eso, de rescatar a la persona. En tantas circunstancias, la persona y las características del chileno, ¿no? Que hacen que una historia triste y dramática pueda tener un rasgo más anecdótico, que a veces que puede pasar incluso a la broma, puede cambiar de carácter, pero de lo que se trata, creo yo, es poder rescatar la persona, el individuo que está detrás. Por ejemplo, un par de compañeros que después yo conocí muchos años después, que habían estado presos en Arica, llega el coronel del regimiento al gimnasio donde están todos ellos detenidos, entonces hace traer del regimiento al gimnasio colchonetas, y eran como 50 colchonetas, supongamos, y eran como 300 los que estaban presos. Entonces tenían que instalarse de 3 o de 4 en cada colchoneta. Entonces estaban los dos amigos y uno le dice al otro: compadre, durmamos juntos. Sí, pero con las patitas tú para adelante y yo para el otro lado porque no me gustan las patitas de chancho. O sea, en todas circunstancias está la persona, el hombre, que trata de prevalecer por sobre la barbarie. Entonces yo creo que juntando ambas cosas, rescatar los hechos, evitar la amnesia y rescatar la persona. Y en este caso, yo claro, he tratado de ir un poquito más allá simplemente de los cuentos que había escrito antes, no solamente la historia, sino que la vida de nuestro país de los años 60 para acá. El principal relato en ese sentido es el de la nana. Ella es la que tiene una mirada del conjunto de los hechos desde los 60 para acá. Y representa una persona que perfectamente pudo emigrar de Chiloé. Es la persona que va a la ciudad, que se tiene que emplear de nana y que tiene que empezar una dura lucha cuesta arriba por el trabajo, por alimentar a la familia, y que después le pilla el golpe y que en esas circunstancias recrudece las dificultades y que tiene que ser capaz de sobrevivir. Hay otros más, una joven exiliada, una niña que se va con su madre de 2 años al exilio. Su padre está en la clandestinidad, su padre pasa a ser detenido desaparecido y ella crece en Alemania. Pero crece yendo al jardín donde se habla alemán y yendo a las peñas donde se cantan las canciones chilenas. Le crece aprendiendo la cultura alemana y en su hogar crece preservando la cultura chilena. Y entonces se va dando la situación doble, la dualidad, que para ella en ciertas circunstancias se transforma en insostenible. Quiere ser chilena y en Chile se da cuenta que tiene amor por Alemania. Quisiera vivir gozando de la nieve en un invierno, patinando, y al mismo tiempo estar en una playa bajo el sol en Chile. O sea, el drama aquel que todavía no pagamos, porque como se mandó una reforma constitucional dando derecho a voto con vínculo, no tenemos todavía derecho, reconocimiento de algo elemental en toda sociedad democrática civilizada, que es el derecho a voto de los chilenos en el exterior. Pero el drama de ella es, yo creo que la situación que se produce en tantas personas que no eran directamente vinculadas con la situación del año 72-73, que lo eran por vía familiar, y que luego entonces viven en esta doble situación de sentirse chilenos y extranjeros al mismo tiempo. Está el relato de una hermana de un detenido desaparecido, está inspirado en mi amigo y compañero Juan Hernández, que fue presidente de la Federación de Estudiantes Técnicos de Chile, que fueron a Mendoza, lo tuvieron en Mendoza y lo hicieron desaparecer. Es la historia de uno, me imagino yo, trato de imaginarme cómo pensaba Chile en esos años futbolistas, y lo trato de,
el personaje que trato de dibujar es Chamaco Valdés, con el que tuve la posibilidad varias veces de coincidir con él, y una vez hacer pues de casualidad un largo viaje en un mismo avión, porque él iba a Suecia a una escuela de fútbol que lo habían invitado los chilenos en el exterior. Entonces yo trato de reflejar cómo pensaría un futbolista que va a Alemania en el año 74 y que va a los servicios de seguridad cuidando a la selección chilena porque tienen temor de que haya un atentado extremista a los seleccionados nuestros que van a ese mundial. Ya en la psicosis posterior al golpe de Estado. Hay un personaje que es un descendiente de aquellos que por allá por 1850 llegaron a estas tierras, un descendiente de aquellos que llegaron a trabajar duramente, pero que al hacerse terratenientes cambió su naturaleza primitiva, cambió su sentido primigenio y se transformaron en otra cosa, en otro actor. Y yo me trato de poner en la cabeza cómo piensa esa persona, ese que heredó la tierra, que es terrateniente, que está dispuesta a, entre comillas, defenderla de cualquier manera. ¿Cómo le opera la cabeza a esa persona? ¿Y cómo le operará un torturador? Yo, un economista de la dictadura, ¿cómo le operará la cabeza a un Cuesco Cabrera? ¿A un sacerdote? Que tan relevante papel cumplieron en esos años. ¿Cómo reacciona un sacerdote que está al lado de Andrés Yardlán en el momento en que la represión termina con su vida ahí en una protesta en la población La Victoria? Y yo trato además de contar a los personajes lo que somos como país. Hay un personaje que trata de relatar Chile, que por razones obvias se llama el patiperro. Pero Chile no solamente está en el relato de ese personaje, está también en el relato que hace la hermana de los trabajos voluntarios, en que pude, y esto no fue un invento, no fue ficción, sino que así ocurrió, estuvieron haciendo trabajo voluntario en los años 70 en Chiloé. Y entonces yo trato de dibujar lo que era entonces el Chiloé de entonces, lo que es su naturaleza, lo que es su carácter, lo que es su gente. Porque al final el producto tiene que ser una capacidad que nos rescatemos como chilenos, finalmente, después de todas estas vicisitudes que pasamos y después de este quiebre de nuestra evolución histórica que se produjo el año 73. Hay otros personajes que yo juego para que ustedes lo descubran. Por ejemplo, el vocero. Es fácil de descubrir en todo caso, pero el vocero sintetiza el vocero maquiavélico que tenía la dictadura, el que tiene como función mentir. Está dibujado. Yo estaba en la clandestinidad entre el año 82 y el 88, y estando en la clandestinidad se tiene harto tiempo, porque uno anda poco por la calle, pasa muchas horas solo en una casa, y entonces yo observaba a estos personajes por el diario, por la televisión, cómo actuaba, cómo operaba, cómo decía, cómo mentía. Bueno, lo traté de reflejar al vocero en uno de los personajes. No podía quedar fuera un díscolo, pero no es un díscolo de ahora, es un díscolo de tiempo atrás, porque yo sostengo que los díscolos no son un fenómeno del año 2009 o 2008 o 2007, sino que es un fenómeno que tiene orígenes antes, de personas que se toman la política con frivolidad, en muchos casos casi como un pasatiempo, o peor aún como un negocio, y que actúan sin principio y sin escrúpulos. Se puede adivinar perfectamente quién es la persona, leyendo el díscolo que está reflejado allí en el personaje que he tratado de dibujar. Entonces los relatos son entrelazados, de manera que se puede leer como cuento, pero también se puede mirar como novela. El lector puede elegir a su gusto, pero en definitiva es como dije al comienzo, es un esfuerzo para que
para que la amnesia no nos condene al olvido y que podamos entonces tener una memoria histórica sana, para que no regrese la esclavitud y sigamos siendo un país libertario. Muchas gracias por venir.